Buenas noches, profesor. Le vamos a exponer el trabajo de administración financiera, el resumen sobre el análisis de flujo de efectivo de una empresa. El análisis del flujo de efectivo de la empresa la podemos ver tanto como las personas como las empresas y organizaciones. Siempre debemos de tener en cuenta la importancia de tener un buen análisis de flujo de efectivo cuando planeamos y supervisamos nuestras finanzas. Debemos siempre definir y trazar metas financieras tanto en manera personal como en una organización. Esas pueden ser de corto, mediano o largo plazo y desarrollar los métodos para poder alcanzarlas y lograr el resultado de nuestros objetivos trazados. La depreciación. La depreciación. En el ámbito de la contabilidad y la economía, el término de depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Al momento de hacer las declaraciones fiscales, las empresas u organizaciones no pueden deducir gastos con el costo total de un activo, ya sea este una máquina, por ejemplo, las máquinas de producción de alguna organización, supongamos de manufactura, y estas, por decir. Estas se exponen, ya que estas se exponen al uso constante por años. Es por ende que en este momento las empresas deducen una parte de sus costos de los activos fijos de los ingresos y esta distribución del costo a través del tiempo se llama la depreciación. La depreciación, como cualquier otro gasto, se disminuye el ingreso que deporta la empresa en su estado de pérdidas y ganancias y por lo tanto se reducen los impuestos que la empresa debe pagar. Sin embargo, estas eh, deducciones por depreciación no representan un desembolso de efectivo. Vida depreciable de un activo. En la mayoría de los sistemas de impuestos sobre la vida, sobre la renta permiten una deducción fiscal por la recuperación de los costos de los activos utilizados en una empresa o por la generación de ingresos. Estas dichas deducciones están permitidas para personas físicas y jurídicas cuando los activos se consumen. Actualmente, el costo puede deducirse en el presente como un gasto o tratarse como parte del costo de los bienes vendidos. El costo de los activos no consumidos actualmente deben diferirse y recuperarse con el tiempo. Por ejemplo, mediante la depreciación, algunos sistemas permiten la deducción total del costo, al menos en parte en el año en que se adquieren los activos. Otros sistemas permiten el gasto por depreciación durante su vida útil utilizando algún método o porcentaje de depreciación. Eh, Como podemos ver aquí en las siguientes imágenes, según en algunos estados o países tienen un porcentaje de depreciación al momento de adquirir un bien que se hace anualmente. Por ejemplo, eh, todas las organizaciones o empresas que manejan lo que es el sector agrícola tienen una depreciación del 25% anual. En los vehículos de transporte terrestre tienen un 20% de depreciación anual. La maquinaria y equipos utilizados para estructuras de minería, de petróleo, de construcción, estos tienen una depreciación del 20% de su valor al momento de ser adquirido. El equipo de procesamiento de las empresas de datos, la maquinaria y algunos otros bienes en el 10%. Eh, los métodos de depreciación. Existen varios métodos para calcular la depreciación, generalmente basados ya sea en el paso del tiempo
o en el nivel de actividad. Ya debido a eso se refiere como al momento que se va haciendo uso del activo, el tiempo. Estos, esta depreciación tiene la lineal, que es el método más sencillo y utilizado. Se calcula dividiendo la diferencia entre el costo de venta del activo y su valor residual, esperando entre los años de su vida útil prevista. El valor residual puede ser cero e incluso negativo debido a los costes necesarios para retirarlo. Sin embargo, a estos efectos de depreciación, el valor residual no suele calcularse por debajo de cero. El método de saldo decreciente se refiere a, a donde se calcula la tasa de depreciación acelerada de un activo con respecto a su saldo no depreciado durante los primeros años de su vida útil. El método de suma de dígitos de año es un método de depreciación gastada que resulta en una amortización más acelerada que el método lineal. Y generalmente también es más acelerada que el método de saldo decreciente. El desarrollo de flujos de efectivo. Bueno, podemos ver en la siguiente imagen que tenemos 5 elementos a considerar en la depreciación. Existe el registro de valor inicial del activo, es decir, lo que se pagó al momento de ser adquirido. La empresa es dueña de ese activo y puede probarlo mediante recibos, facturas, contratos de arrendamiento, de compra y venta. También se utiliza en la organización o se genera ingresos en la empresa. Es posible calcular la vida útil que se considera para este activo y se planea utilizarlo por lo menos un año mínimo. El desarrollo de estado de flujos de efectivo. La persona que desarrolla el análisis de flujo de efectivo agrupa el efectivo con los valores negociables cuando evalúa una liquidez de la compañía, porque tanto el efectivo como los valores negociables repes- re- perdón, representan una reserva de liquidez. Esta reserva se incrementa con los flujos de entrada y se disminuye con los flujos de salida. Esos flujos de efectivo de la empresa se dividen en flujos operativos, que se refieren a las entradas y salidas de efectivo relacionadas directamente con la producción y venta de los bienes y servicios de la empresa. Los flujos de inversión, que son los flujos de efectivo relacionados con la compra y venta de activos fijos. Las transacciones de compra producen salidas de efectivo, en tanto las transacciones de venta generan entradas de efectivo. Y los flujos de financiamiento, estas son las transacciones de financiamiento con deuda y capital. Contrae deuda a corto o largo plazo generaría una entrada de efectivo, en tanto que el reembolso de una deuda produciría una salida de efectivo. La clasificación de entradas y salidas de efectivo. Estas las tenemos como la disminución de un activo, que es el efectivo que ha estado invertido en el activo que se libera y puede usarse para algún otro propósito. El aumento de saldo de caja de la empresa es una salida de efectivo porque se inmoviliza efectivo adicional en el saldo de caja de la empresa. La depreciación, al igual que la amortización y depresión, es un gasto que no se relaciona no se realiza en efectivo, es un gasto que se deduce en el estado de resultados, pero no implica un desembolso real de efectivo. Para la elaboración de estados de flujos de efectivo, se usan datos del estado de pérdidas y ganancias del periodo, junto con los balances generales de inicio y fin de periodo. Estos estados de flujo de efectivo se elaboran con base a los datos de las cuentas pérdidas y ganancias del balance de la situación. Este estado financiero muestra las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un periodo determinado. Con estas debemos determinar el flujo de efectivo
de las actividades operativas, calcular el flujo de efectivo de las actividades de inversión, determinar el flujo de efectivo de las actividades de financiación y sumar y restar los tres flujos de efectivo. Interpretación del estado. El estado de flujos de efectivo permite al gerente financiero y otras partes implicadas analizar el flujo de efectivo de la empresa. El gerente debe siempre prestar mucha atención tanto a las categorías principales de flujo de efectivo como a los rubros individuales de entrada y salida de efectivo. Para estos flujos de efectivo tenemos el flujo operativo de efectivo, que ese se refiere a la cantidad de dinero que una empresa genera o consume operaciones diarias. El flujo de efectivo libre es la cantidad de efectivo que una empresa tiene disponible después de pagar sus gastos y realizar inversiones. Es una métrica que mide la salud financiera de una empresa. La inversión en activos fijos netos es el cambio de los activos fijos netos más la depreciación. Estos activos fijos netos son las inversiones a largo plazo que una empresa necesita para operar. Se calculan restando la depreciación acumulada al valor total de los activos fijos. Se incluyen activos como propiedades, terrenos, maquinarias, equipos de transporte, entre otros, y ayuda a evaluar la estabilidad de la empresa. La inversión en activos corrientes netos es la diferencia entre el cambio en los activos corrientes y cambio en las cuentas por pagar. Son los recursos de una empresa que pueden convertir fácilmente en efectivo en un año. Son esenciales para el funcionamiento diario de una empresa, ya que proporcionan liquidez, flexibilidad para cubrir gastos y aprovechar las oportunidades de negocio. Continuamos con nuestra compañera. Planes financieros a largo plazo estratégicos. Los planes financieros a largo plazo implican evaluar la situación financiera actual, identificar objetivos a largo plazo y desarrollar acciones que permitan alcanzarlos de manera efectiva. De alguna forma, es una hoja de ruta para el buen uso de los recursos financieros y por lo tanto es importante que los dueños de negocios y los responsables del área de finanzas se enfoquen en construir un plan estable y detallado que incluya información sobre los ingresos, gastos, inversiones y metas a largo plazo. Junto con los planes de producción y marketing, conducen a la empresa hacia metas estratégicas. Planes financieros de corto plazo. La planeación financiera a corto plazo inicia con el pronóstico de las ventas. A partir de este último, se desarrollan planes de producción que toman en cuenta los plazos de entrega e incluyen el cálculo de las materias primas requeridas. Con los planes de producción, la empresa puede calcular las necesidades de mano de obra directa, los gastos generales de la fábrica y los gastos operativos. Las metas a corto y a medianos plazos brindan apoyo a las metas de largo plazo. Desde luego, los tipos de metas personales a largo plazo dependen de la edad de los miembros de familia o del individuo, y las metas continuarán cambiando junto con la situación de vida de uno. Planeación de efectivo, presupuesto de caja. El presupuesto de caja o pronóstico de caja es un estado de entrada y salida de efectivo planeadas de la empresa. Por lo general, el presupuesto de caja se diseña para cubrir un periodo de un año, dividido en intervalos más pequeños. El número y el tipo de intervalos depende de una naturaleza de la empresa. Cuando más estacionales e inciertos son los flujos de efectivo de una empresa, mayor será el número de intervalos. Como muchas empresas se enfrentan a un patrón de flujos de efectivo estacional, el presupuesto de caja se presenta muy a menudo en una frecuencia mensual. Em, ¿Para qué sirve el presupuesto de caja? Bueno, el presupuesto de caja permite que las empresas atiendan sus necesidades a corto plazo. Si existe un déficit de caja, la compañía puede plantearse buscar financiamiento,
mientras que si existe un excedente de dinero, el negocio puede decidir invertirlo. Es crucial disponer oportunamente de la información sobre el flujo de efectivo para que el gerente pueda actuar y ejercer una adecuada administración de la liquidez y prevenir serios problemas como la quiebra en escenarios más alarmantes. Estructura del presupuesto de caja. Para realizar exitosamente un presupuesto de caja es importante considerar los siguientes puntos: estimación de los pagos de proveedores y acreedores, proyección de ventas del negocio y fijación de ingresos mínimos que aseguren el correcto funcionamiento de la empresa. Una vez considerados estos puntos, se puede desarrollar un presupuesto de caja. A su vez, estos datos tienen que estar al día. De lo contrario, es prácticamente imposible hacer el presupuesto. En un presupuesto de caja no se emplean términos como ganancias o pérdidas, ya que el proceso no tiene nada que ver con los resultados. ¿Cómo enfrentar con la incertidumbre del presupuesto de caja? Además del cálculo cuidadoso de las entradas del presupuesto de caja, existen dos maneras de enfrentar la incertidumbre de este presupuesto. Una es elaborar varios presupuestos de caja con base en tres pronósticos: pesimista, el más probable y optimista. A partir de estos niveles de flujo de efectivo, el gerente financiero determina el monto del financiamiento necesario para cubrir la situación más adversa. Para enfrentar la incertidumbre del presupuesto de caja, se puede planificar el flujo de efectivo, reducir costos y buscar nuevas oportunidades de negocio. Planificar el flujo de efectivo sería realizar proyecciones de flujo de caja para los próximos meses, considerar diferentes escenarios de crisis, incluye un margen de seguridad en el presupuesto, registrar todos los flujos de efectivos esperados y determina la liquidez de la empresa. Flujo de efectivo dentro del mes. Una empresa debe revisar más de cerca su patrón de ingresos y desembolsos de efectivo diarios para garantizar una disponibilidad del efectivo adecuado para pagar sus cuentas conforme se vencen. La sincronización de los flujos de efectivo en el presupuesto de efectivo al final del mes no garantiza que la empresa podrá cubrir sus requerimientos diarios de efectivo, puesto que los flujos de efectivo de la empresa son generalmente muy variables. Cuando se observan diariamente, la planeación eficiente de efectivo requiere una visión más allá del presupuesto de efectivo. Muchas gracias.